Esto no es una predicción, es una autopsia. Bitcoin ya vivió 2025 y ahora toca abrir el año, pieza por pieza, para entender qué sobrevivió, qué murió y qué quedó preparado para lo que viene. Porque 2025 no fue un año cualquiera. Fue un año que confundió a muchos, sacó del juego a otros y dejó pistas muy claras para quien supo mirar más allá del precio. Hoy vamos a hacer la retrospectiva que casi nadie quiere hacer, la que no se centra en el máximo, ni en la caída, sino en por qué pasó. Si entiendes lo que Bitcoin te enseñó en 2025, 2026 deja de ser una amenaza y empieza a aparecer una oportunidad. Y ya lo sabes, suscríbase al canal, estudie y haga su propio camino, porque en este mundo cripto cualquier error es irreversible. Enero y febrero de 2025 marcaron el arranque de un año que no iba a ser tranquilo. Iba a ser un año de sacudidas, de pruebas de convicción y de recordatorio constante de una regla. En Bitcoin, el precio sube a largo plazo, pero en el camino castiga a los que no entienden el juego. El año empezó alrededor de los $92,000, con el mercado todavía cargando el optimismo del cierre de 2024. En enero, Bitcoin se movió fuerte. El precio promedio osciló entre 95,000 y 102,000, y el mes cerró cerca de los 102,405. Incluso llegó a marcar un pico alrededor de los 106, impulsado por entradas institucionales que seguían presionando la demanda. Pero febrero cambió el ritmo. Llegó una corrección rápida, con caída hasta los 78,949 y un cierre mensual aproximado de 84,173. En el bimestre, el retroceso fue de alrededor del 18%, dejando claro que 2025 no iba a regalar subidas limpias, sino movimientos con tensión. Enero comenzó con una señal política que encendió el sentimiento del mercado: el indulto a Ross Ulbricht, fundador de Silk Road. Más allá de la polémica, muchos lo interpretaron como un guiño pro-cripto desde el poder, y el mercado reaccionó con un rally inicial. En paralelo, el ecosistema se llenó de ruido. Aparecieron meme coins temáticas como Trump y Melania, aprovechando el hype político. Se movió muchísimo volumen, pero también se amplificó la volatilidad, sobre todo en altcoins, que sufrieron más los cambios de humor del mercado. Y febrero trajo el golpe más duro del periodo: el hack a Bybit por unos $1,500 millones, el mayor del año hasta ese momento. El impacto fue inmediato: pánico, liquidaciones en cascada y una aceleración de la corrección que ya venía formándose. Fue uno de esos momentos donde el mercado recuerda de forma brutal que seguridad y custodia siguen siendo puntos débiles cuando la gente entrega su dinero a intermediarios. Este bimestre fue una fase de aceleración y ajuste dentro del ciclo 2024-2025. Enero dejó un rendimiento moderado, pero positivo, y febrero mostró cómo un evento de seguridad puede cambiar la narrativa en cuestión de horas. Bitcoin se comportó cada vez más como un activo de riesgo en el corto plazo, con correlación con acciones tecnológicas en momentos de tensión, mientras su dominancia subía hacia el 55% porque el mercado buscaba refugio relativo en el activo más fuerte del sector. Los holders de largo plazo siguieron acumulando y manteniendo control sobre una parte significativa del suministro, señal de confianza incluso con caída. Y mientras el precio se movía con violencia, la red marcaba fortaleza. Hash rate en récords, impulsado por expansión minera, especialmente en Estados Unidos. Enero y febrero establecieron el tono de 2025, un año de choques entre adopción institucional y riesgos reales del ecosistema. Marzo y abril de 2025 fueron meses de ida y vuelta, meses que dejaron claro que Bitcoin ya no vive en una burbuja aislada, sino dentro del tablero macroeconómico global. El precio empezó marzo alrededor de los $84,000, todavía digiriendo la corrección fuerte de febrero, y poco a poco el mercado intentó recuperar el equilibrio. Bitcoin volvió a tomar fuerza y llegó a marcar picos por encima de los $100,000, mostrando que la demanda seguía ahí, esperando cualquier excusa para empujar. Pero abril cambió el escenario por completo. Lo que parecía una recuperación sólida se transformó en otra corrección agresiva. El precio cayó hasta la zona de los $74,500, lo que representó una caída de más del 30% desde el máximo histórico de enero. El cierre del bimestre se movió entre los $80,000 y $90,000, dejando una pérdida neta cercana al 20% en esos 2 meses. No fue una caída técnica, fue una reacción directa a decisiones políticas y económicas. Y eso es clave para entender el nuevo Bitcoin. En el frente de eventos, marzo arrancó con una noticia histórica: el anuncio de una reserva estratégica de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos. Por primera vez, una potencia mundial hablaba abiertamente de incluir BTC, junto con activos como ETH, Sol y XRP dentro de una reserva soberana. El mercado reaccionó con optimismo inmediato. El precio subió, el sentimiento mejoró y muchos lo vieron como una validación definitiva. Pero junto con el entusiasmo llegó el debate.
Más adopción institucional también significa más regulación, más vigilancia y más intervención estatal. Abril, en cambio, trajo el golpe macro. El anuncio de nuevas tarifas comerciales por parte de Trump sacudió los mercados globales. No solo cayó Bitcoin, cayeron las bolsas, cayeron las tecnológicas, cayó el apetito por riesgo en general. Bitcoin llegó a perder más de un 20% en cuestión de días, con liquidaciones superiores a los $10,000 millones en el mercado de derivados. La correlación con el S&P 500 subió hasta niveles cercanos a 0,73, dejando claro que, en momentos de estrés, Bitcoin todavía se mueve junto al resto de activos de riesgo. En paralelo, hubo avances regulatorios que pasaron más desapercibidos, pero fueron importantes. La SEC comenzó a cerrar acciones legales contra exchanges como Kraken, y estados como Wyoming aprobaron el uso de Bitcoin como parte de reservas para fondos públicos. No fueron titulares explosivos, pero sí señales de un entorno regulatorio que empezaba a definirse con más claridad. Incluso el aniversario de Satoshi Nakamoto, el 5 de abril, fue celebrado con ediciones limitadas de NFTs, aunque sin impacto real en el precio. Este bimestre confirmó que el primer trimestre de 2025 estuvo marcado por máximos históricos, pero también por una volatilidad extrema. Los flujos institucionales ayudaron a amortiguar las caídas, pero no pudieron evitar correcciones profundas. Las altcoins sufrieron mucho más. Proyectos como Solana llegaron a caer hasta un 68%, ampliando la brecha entre Bitcoin y el resto del mercado. Al mismo tiempo, el uso de stablecoins en pagos tradicionales siguió creciendo, y el valor bloqueado en DeFi superó los $200,000 millones, señal de expansión del ecosistema. Pero los hacks en protocolos DeFi y el miedo a una recesión global mantuvieron la presión. Marzo y abril dejaron una lección clara. Bitcoin está madurando, y esa madurez viene acompañada de una exposición cada vez mayor a la política, al comercio y a las decisiones macro. Quien no entienda eso seguirá confundiendo volatilidad con fracaso, y ese error se paga caro. Mayo y junio de 2025 marcaron un cambio claro de ritmo. Después de meses de caídas violentas y ruido macro, el mercado empezó a respirar. No fue euforia, fue algo más peligroso para quien no presta atención: estabilidad. Y en Bitcoin, la estabilidad después del caos suele ser una señal mucho más fuerte que una subida impulsiva. Mayo arrancó con una recuperación firme. Bitcoin volvió a ganar tracción y llegó a tocar los $111,000 justo en el Bitcoin Pizza Day, una fecha simbólica que siempre sirve como recordatorio de lo lejos que ha llegado este activo. El mes cerró cerca de los $104,638, confirmando que la caída de abril no había roto la estructura de largo plazo. Junio, por su parte, mantuvo ese equilibrio. El precio se movió mayormente entre los $100,000 y $110,000, con un avance cercano al 3% en el mes y un cierre alrededor de los $108,000. En conjunto, el bimestre dejó un rendimiento positivo de entre 15% y 20%, impulsado por entradas constantes de capital y un cambio claro en el sentimiento. En cuanto a eventos, mayo estuvo marcado por la conferencia Bitcoin en Las Vegas. Miles de personas, empresas y fondos se reunieron en un ambiente muy distinto al de ciclos anteriores. Menos promesas, más balances. Uno de los anuncios que más resonó fue el de GameStop, que confirmó la compra de 4,710 BTC para su tesorería. No fue un gesto simbólico, fue una decisión estratégica. Empresas empezaban a tratar a Bitcoin como reserva, no como experimento. Al mismo tiempo, varios estados de Estados Unidos avanzaron en la aprobación de reservas en Bitcoin, reforzando la narrativa de adopción institucional a nivel regional. En paralelo, el ecosistema DeFi vivió un nuevo impulso. El valor total bloqueado alcanzó máximos históricos, con protocolos como Aave y Uniswap registrando una adopción masiva. El capital no solo volvía a Bitcoin, también empezaba a reorganizarse dentro del sistema. Junio estuvo más condicionado por el contexto macro. La decisión del FOMC el 18 de junio sobre las tasas de interés alimentó el optimismo de los mercados, reduciendo la presión que había pesado durante el primer trimestre. Un día después, el evento Bitcoin Prague puso el foco en las innovaciones sobre Lightning Network, reforzando la narrativa de Bitcoin no solo como reserva de valor, sino también como infraestructura de pagos cada vez más eficiente. Sin embargo, no todo subía. Mientras Bitcoin se mantenía fuerte, muchas altcoins seguían cayendo. La dominancia de BTC alcanzó el 60%, mostrando una divergencia clara. El capital prefería seguridad y claridad antes que promesas de alto riesgo.
Esta rotación fue silenciosa, pero extremadamente reveladora. Mayo y junio representaron una fase de consolidación tras el caos del primer trimestre. Los flujos hacia ETPs y la demanda institucional empujaron a Bitcoin por encima de los $110,000, mientras las expectativas de un breakout hacia los 150,000 empezaban a circular de nuevo. Aún así, la lateralización de junio reflejó cautela, especialmente por la volatilidad en acciones ligadas a inteligencia artificial. En la red se implementaron mejoras de seguridad que redujeron riesgos de hacks, y la adopción global siguió creciendo, con avances regulatorios en lugares como Hong Kong. Para los holders fue un periodo claro de acumulación. Las métricas on-chain mostraron aumento de direcciones activas y un mercado que, en silencio, se preparaba para el siguiente movimiento. Julio y agosto de 2025 confirmaron algo que ya se venía gestando desde meses atrás. Bitcoin había entrado en una fase de fortaleza estructural, no de euforia descontrolada, sino de avances constantes, respaldados por liquidez, regulación y adopción real. En julio, el precio volvió a presionar al alza y marcó nuevos picos, con subidas de entre 6% y 10%. Bitcoin se movió con comodidad en el rango de los $110,000 a $118,000, mientras el mercado cripto en general crecía, elevando su capitalización total en más de un 6% solo ese mes. Agosto, en cambio, trajo de vuelta la volatilidad. Los volúmenes aumentaron de forma notable y el precio tuvo movimientos más bruscos, con correcciones puntuales que llevaron al BTC a cerrar cerca de los $115,000. Aún así, el balance del bimestre fue claramente positivo, con retornos acumulados de entre 5% y 8%. No fue un retroceso estructural, fue una toma de aire en medio de un mercado que ya había avanzado bastante. En el frente de eventos, julio fue clave por un motivo central: la claridad regulatoria. La firma del Genius Act y del Clarity Act marcó un antes y un después para el ecosistema, especialmente en lo relacionado con stablecoins y reglas claras para operar. Estas leyes no solo redujeron la incertidumbre, sino que destrabaron decisiones de inversión que estaban en pausa. La confianza volvió a fluir, y con ella el capital institucional. Ese mismo mes también se aprobó el ETF de Solana, ampliando el menú de productos financieros disponibles para grandes inversores. Aunque altcoins como Ethereum llegaron a subir cerca de un 48% en el periodo, Bitcoin mantuvo el liderazgo, dejando claro que, en momentos de expansión regulada, el mercado sigue girando alrededor del activo más sólido del sistema. Agosto fue distinto. La volatilidad volvió con fuerza, alcanzando niveles que no se veían desde hacía meses. El índice VIX, referencia del miedo en los mercados tradicionales, empezó a influir de nuevo en el comportamiento de los activos de riesgo, incluido Bitcoin. Al mismo tiempo, los recortes de tasas por parte del Fed regresaron al centro de la narrativa, alimentando movimientos rápidos y cambios de humor constantes en el mercado. A nivel de infraestructura, este bimestre también fue importante. Se observó un flujo de liquidez desde otras blockchains hacia Bitcoin, reforzando su papel como base del ecosistema. Los mineros reportaron beneficios récord, impulsados tanto por el precio como por la eficiencia operativa, mientras el hash rate y las transacciones on-chain seguían marcando máximos. La red no solo era más cara, también era más fuerte. Julio fue un mes pivotal. La combinación de avances regulatorios, liquidez y mejoras estructurales desencadenó un rally que consolidó a Bitcoin por encima de niveles psicológicos clave. Agosto rompió con la idea del verano tranquilo y recordó que la volatilidad no desaparece, solo se transforma. La correlación con otros activos de riesgo volvió a aparecer, especialmente ante temores de burbujas en sectores como la inteligencia artificial. Aún así, Bitcoin mostró una resiliencia clara. Las corporaciones continuaron acumulando, con empresas como MicroStrategy reforzando compras, y el discurso de Bitcoin como cobertura frente a inflación y desorden monetario se fortaleció. Este bimestre dejó el terreno preparado para movimientos aún más intensos en el último trimestre del año. Septiembre y octubre de 2025 fueron el punto donde muchos creyeron que ya estaba todo hecho, y donde el mercado se encargó de demostrar quién realmente entendía el juego. Fueron 2 meses de construcción silenciosa primero y de sacudida violenta después. Un resumen perfecto de lo que es Bitcoin en su fase madura. En septiembre, el precio se mantuvo sorprendentemente estable. Bitcoin se movió en un rango claro, entre los $109,000 y $117,000, sin grandes rupturas ni pánico. Era un mercado que parecía tranquilo por fuera, pero que estaba acumulando presión por dentro. Esa estabilidad permitió que muchos actores institucionales operaran con calma, sin el ruido extremo de meses anteriores. El tono general era de consolidación, con expectativas crecientes hacia el último trimestre del año. Octubre rompió esa calma de forma abrupta.
El 6 de octubre, Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico en torno a los $126.198, un número que, años atrás, habría parecido ciencia ficción. El rally fue rápido, impulsado por entradas fuertes de capital y por una narrativa cada vez más sólida alrededor de Bitcoin como activo estratégico. Pero el mercado no tardó en girar. Días después, el precio cayó con fuerza hacia la zona de los $110.000, afectado por nuevos choques políticos y comerciales. El bimestre, que llegó a mostrar ganancias cercanas al 10%, terminó con una pérdida de entre 5% y 10%, reflejando la brutalidad de la volatilidad en esta fase del ciclo. En cuanto a eventos, septiembre estuvo marcado por avances claros en adopción corporativa. Empresas como Block, anteriormente conocida como Square, habilitaron pagos en Bitcoin para millones de comercios, llevando el uso del BTC un paso más cerca del día a día. Además, la propia Block realizó compras significativas, adquiriendo alrededor de 850 BTC a un precio promedio cercano a los $117.344. No fue marketing, fue tesorería. Octubre, en cambio, fue un mes de extremos. El nuevo máximo histórico generó euforia, pero duró poco. El anuncio de nuevas tarifas por parte de Trump provocó un shock global que borró cerca de $400.000 millones del mercado cripto en un solo día. A eso se sumaron debates técnicos dentro de la red, como la discusión sobre el uso de OP Return, que añadieron ruido en un momento ya frágil. También hubo noticias que, por momentos, impulsaron el sentimiento. El indulto a Changpeng Zhao, fundador de Binance, y la aprobación de ETFs para otras criptomonedas generaron repuntes temporales. Pero el clima general de octubre fue claro, un auténtico roller coaster emocional, donde cada día ponía a prueba la convicción de los inversores. Este bimestre mostró con crudeza la madurez del mercado. Septiembre construyó momentum a través de adopción real y uso práctico. Octubre, en cambio, expuso la sensibilidad de Bitcoin a riesgos políticos y macroeconómicos. La correlación con el Nasdaq aumentó, reflejando una mayor integración con los mercados tradicionales, mientras las métricas on-chain mostraban picos históricos en número de transacciones. A pesar de la corrección, los fundamentos se mantuvieron sólidos. Las reservas soberanas seguían intactas, la adopción corporativa no se detuvo, y el hecho de haber superado los $125.000 dejó una marca psicológica profunda. Este periodo no señaló un final, sino una pausa forzada antes del siguiente capítulo. Noviembre y diciembre de 2025 fueron el cierre que nadie esperaba, pero que todo ciclo serio necesita. Después de meses de euforia, máximos históricos y narrativa alcista, el mercado terminó el año con una dosis fuerte de realidad. No fue el final de Bitcoin, fue el final de las expectativas fáciles. En noviembre, la corrección que había comenzado en octubre se profundizó. El precio continuó cayendo desde los máximos y llegó a perder cerca de un 32% desde el pico de octubre, cerrando el mes alrededor de los $90.394. En algunos momentos, Bitcoin llegó a moverse incluso por debajo de los 80.000, mostrando que el mercado todavía tenía exceso de apalancamiento y expectativas mal calibradas. Diciembre trajo algo de calma, pero no un rebote fuerte. El precio se estabilizó en un rango entre los $87.000 y $93.000, y el 23 de diciembre cotizaba cerca de los $87.519. En términos anuales, 2025 termina con una pérdida neta relativamente contenida, de alrededor del 3% al 7%, algo que habría parecido impensable después de haber visto precios por encima de los 125.000. En cuanto a eventos, noviembre fue un mes de flush, una limpieza similar a la de abril, pero más prolongada. El precio llegó a caer desde la zona de los 109.000 hasta mínimos cercanos a los 76.000 en ciertos tramos, impulsado por nuevas tensiones comerciales, tarifas y una clara debilidad en la demanda de corto plazo. Muchos de los que habían entrado tarde en el rally fueron expulsados del mercado, pero incluso en medio de esa caída, la adopción siguió avanzando. En noviembre, la empresa de Jack Dorsey, Block, habilitó pagos en Bitcoin para cerca de 4 millones de comercios. Fue uno de esos movimientos que pasan casi desapercibidos en el precio, pero que cambian el juego a largo plazo. Mientras el mercado miraba velas rojas, Bitcoin seguía integrándose en la economía real. Diciembre estuvo marcado por cierres de capítulos incómodos del pasado. Se finalizaron pagos relacionados con el colapso de FTX y se resolvió la sentencia de Do Kwon, dos procesos que habían pesado durante años sobre la confianza del sector. No fueron catalizadores alcistas inmediatos, pero sí limpiaron el panorama regulatorio y psicológico. Al mismo tiempo, la demanda seguía débil y la volatilidad en datos de empleo e inflación en Estados Unidos impedía una recuperación sólida. En varios momentos, Bitcoin volvió a operar por debajo de los $86.000. El cuarto trimestre de 2025 fue la inversión total del hype que había dominado la primera mitad del año.
El que muchos llamaban el trade más anticipado de 2025 no se materializó como se esperaba. Los catalizadores clásicos, ETFs, decisiones del Fed, narrativa institucional, quedaron opacados por riesgos macro y tensiones globales. Aún así, los fundamentos no se rompieron. El hash rate de la red se mantuvo en niveles récord. El uso de stablecoins alcanzó máximos históricos y la infraestructura siguió fortaleciéndose. Las burbujas en sectores como la inteligencia artificial afectaron el sentimiento general de riesgo, arrastrando a Bitcoin en el corto plazo. Después de todo lo que pasó en 2025, hay que decirlo sin rodeos. 2026 no va a ser un año cómodo, pero sí puede ser un año decisivo. Las expectativas para 2026 están más divididas que nunca, y eso, paradójicamente, es una buena señal. Hay analistas que hablan de rangos conservadores, entre $90,000 y $100,000, asumiendo un año de consolidación larga. Otros proyectan escenarios mucho más agresivos, con precios entre $150,000 y $250,000, apoyados en adopción institucional, reservas soberanas y políticas monetarias más laxas. Esa divergencia refleja exactamente el punto en el que está Bitcoin, demasiado grande para ignorarlo, demasiado incómodo para controlarlo del todo. El lado positivo es claro. A nivel político y regulatorio, 2026 podría consolidar lo que se empezó a construir en 2025. Reservas estratégicas, ETFs más amplios, reglas más claras para stablecoins y una narrativa cada vez más abierta al uso de Bitcoin como activo soberano. En lo institucional, los flujos no muestran señales de agotamiento. Fondos, corporaciones y plataformas de pago ya no están probando Bitcoin, lo están integrando, y eso cambia la base del mercado. En lo macroeconómico, el foco estará en las tasas de interés. Si los recortes vuelven a tomar fuerza, Bitcoin podría beneficiarse como cobertura frente a inflación, deuda y desorden monetario. El hash rate sigue en máximos. Los holders de largo plazo controlan una parte cada vez mayor del suministro, y la red es más resistente que nunca. Eso no es narrativa, son datos, pero los riesgos siguen ahí. Una recesión global, nuevas guerras comerciales, cambios regulatorios bruscos o hacks de gran escala pueden generar correcciones del 30 o 40% sin previo aviso. 2026 no va a eliminar la volatilidad, va a exigir paciencia, mucha. Y aquí está el punto clave. 2026 no va a premiar al que busca el próximo titular explosivo, va a premiar al que entendió lo que pasó en 2025, al que aprendió a no confundir precio con valor, al que dejó de reaccionar y empezó a posicionarse. Bitcoin no promete nada, pero sigue ofreciendo lo mismo de siempre. Una oportunidad para quien piensa a largo plazo. Y el próximo movimiento, como siempre, no va a avisar. Y ahora te digo esto para cerrar. 2026 no va a ser el año en el que todos entiendan Bitcoin. Va a ser el año en el que muchos se queden fuera por no haber tenido paciencia. Si quieres llegar preparado, este canal va a acompañarte en cada paso, sin ruido y sin distracciones. Suscríbete, quédate cerca y sigue aprendiendo. Feliz año, cabeza fría, visión larga. Y que 2026 venga con mucha acumulación de Bitcoin.